La historia de Francisco de Borja comienza en un mundo de esplendor, donde los palacios resplandecían con mármoles y tapices, y la corte imperial del siglo XVI se erigía como el centro de poder, cultura y lujo de Europa. Nacido en Gandía, Valencia, en 1510, Francisco fue heredero de una de las familias más poderosas y reconocidas de su tiempo, los Borja, conocidos en Italia como los Borgia, un linaje marcado por el poder político, por las intrigas papales y también por la sombra de la corrupción. Pero en medio de ese escenario de prestigio, el joven Francisco iba a vivir una experiencia que transformaría radicalmente su destino. Desde su infancia, Francisco estuvo rodeado de privilegios. Bisnieto del Papa Alejandro VI y emparentado con Fernando el Católico, su camino parecía trazado hacia los honores y las grandezas del mundo. Fue educado en las virtudes cortesanas, el arte de la diplomacia, el conocimiento de las armas, la devoción religiosa practicada más como tradición social que como encuentro personal. Su carácter, sin embargo, no era frívolo. A pesar de crecer en un ambiente impregnado de intereses políticos, Francisco mostraba desde muy joven un sentido profundo de la responsabilidad, una seriedad poco común y un espíritu que buscaba algo más allá de las glorias terrenales. En la juventud entró al servicio de Carlos V, el emperador que gobernaba vastísimos territorios donde nunca se ponía el sol. Allí, en la corte, Francisco conoció a Isabel de Portugal, la emperatriz, mujer de extraordinaria belleza, prudencia y piedad. La reina ejercía sobre él una profunda admiración y respeto, no solo porque representaba la majestuosidad imperial, sino porque en su delicadeza y bondad Francisco veía un reflejo de nobleza auténtica. Para un joven noble como él, su misión en la corte no era solo un honor, sino una oportunidad de demostrar lealtad y fidelidad. Fue en este entorno que, en 1539, ocurrió el hecho que marcaría su vida para siempre. La emperatriz Isabel murió repentinamente a los 36 años tras dar a luz. La corte entera se sumió en un luto profundo. Francisco, entonces marqués de Lombay y caballero de la emperatriz, fue designado para acompañar los restos de Isabel desde Toledo hasta la ciudad de Granada, donde debía recibir sepultura en la capilla real junto a los reyes católicos. No era una misión cualquiera, significaba la última muestra de fidelidad a quien en vida había sido la gloria del imperio. El cortejo fúnebre atravesó kilómetros de caminos polvorientos, ciudades silenciosas y aldeas que contemplaban con respeto aquel paso solemne. Hombres a caballo, clérigos cantando responsos, soldados formando guardia. Toda la escena era un símbolo del poder terrenal que, sin embargo, se inclinaba ante la inevitable fuerza de la muerte. Francisco de Borja, cabalgando con semblante grave, custodiaba aquel féretro con el peso de la responsabilidad y del dolor. Al llegar a Granada, surgió una circunstancia inesperada. Para entregar los restos de la emperatriz en la capilla real, era necesario confirmar su identidad. Se dispuso a abrir el ataúd, sellado desde Toledo, con el fin de certificar oficialmente que aquel cuerpo era efectivamente el de Isabel de Portugal. Francisco, que había conocido de cerca a la soberana, fue uno de los encargados de dar fe. El instante en que levantaron la tapa quedó grabado para siempre en su memoria. Donde antes había belleza radiante y gracia imperial, lo que apareció ante sus ojos fue un rostro corrompido por la descomposición, irreconocible, vencido por el implacable paso del tiempo. La corte quedó sobrecogida y un silencio sepulcral se extendió sobre la capilla. Francisco, al contemplar aquel espectáculo desgarrador, sintió un estremecimiento en lo más profundo de su ser. El eco de la muerte se clavó en su alma con una fuerza imposible de describir. Dicen las crónicas que en ese momento pronunció una frase que se convirtió en el sello de su vida futura: «Nunca más serviré a un señor que pueda morir». En esas palabras se escondía no solo un juramento, sino una revelación. Lo que había presenciado no era solo la caducidad de un cuerpo humano, sino el recordatorio brutal de la fragilidad de toda gloria terrena. La belleza, el poder, la grandeza, todo aquello se desmorona en un instante frente a la eternidad. Ese fue el comienzo de su despertar espiritual. Francisco comprendió que su vida,
hasta entonces orientada a los honores del mundo, carecía de sentido si no estaba al servicio de un Señor inmortal, de un Rey eterno que no sucumbe a la muerte. No fue un cambio inmediato, sino la chispa que encendió un fuego interior que ardería cada vez con más fuerza en los años siguientes. A partir de aquel día, aunque continuó cumpliendo con sus deberes como noble y servidor del emperador, algo en su interior se había quebrado. Ya no podía mirar las fiestas de la corte, los títulos, ni las riquezas con los mismos ojos. Cada rostro, cada banquete, cada adulación le recordaba aquella visión de la emperatriz desfigurada. La vanidad de la vida se le revelaba como un espejismo que oculta la única verdad esencial, que el hombre está hecho para la eternidad y que solo Dios permanece. La procesión fúnebre se convirtió en un símbolo de su propia alma. Mientras el cortejo llegaba al sepulcro de Granada, dentro de Francisco nacía un deseo secreto: sepultar también en su vida todo lo que era efímero, para comenzar un camino nuevo. Pero aún no había llegado el tiempo de su decisión final. Durante años seguiría ocupando cargos de importancia, enfrentando responsabilidades políticas y familiares, cumpliendo con el deber que su posición le exigía. Sin embargo, aquel recuerdo, como una campana que resuena en la memoria, no lo abandonaría jamás. Es importante entender la magnitud de esa experiencia en el contexto de su época. La muerte no era un tema ajeno en el siglo XVI, pero contemplarla en la figura de una emperatriz, símbolo máximo de poder y esplendor, tenía un impacto devastador. La corte entera, habituada a la magnificencia, fue sacudida por el espectáculo de la caducidad humana. Francisco, sin embargo, no se limitó a conmoverse como tantos otros. Transformó ese impacto en un compromiso profundo que marcaría su destino espiritual. Los biógrafos coinciden en que aquel instante fue el verdadero punto de inflexión en su vida. Fue como si Dios hubiera utilizado el rostro descompuesto de la emperatriz para mostrarle el camino que debía seguir, una revelación envuelta en horror, pero también en gracia, porque no hay experiencia más radical que la que nos enfrenta al límite de la existencia. Y Francisco comprendió, en ese silencio estremecedor, que el único camino digno de ser recorrido era aquel que lleva hacia el cielo. En los años posteriores, cuando relataba aquella experiencia, se notaba en sus palabras la intensidad con que lo había marcado. No hablaba con frialdad histórica, sino con el temblor de quien ha visto de cerca un misterio que lo supera. Sus contemporáneos percibían que en Francisco había quedado impreso un sello invisible, como si hubiera sido tocado por el dedo de Dios en aquella capilla. El eco de esa visión seguiría resonando en él, acompañándolo en las decisiones futuras que lo llevarían a dejar atrás títulos, honores y riquezas para abrazar una vida de entrega absoluta al Señor inmortal. De esta manera, el joven noble de Gandía, nieto de papas y servidor de emperadores, comenzaba a ser lentamente transformado en el siervo de Cristo que la historia recordaría. Todo partió de un ataúd abierto, de un rostro desfigurado, de una frase pronunciada en el temblor del alma. En ese instante oscuro surgió una chispa luminosa que guiaría su destino. Y aunque todavía faltaban años de luchas interiores, de pruebas y de renuncias, la semilla de la conversión ya estaba sembrada. Así, la muerte de una reina se convirtió en la vida nueva de un santo, y aquel eco fúnebre, lejos de apagarse en el silencio de la tumba, comenzó a vibrar como un llamado divino que transformaría no solo a un hombre, sino también a la historia de la Iglesia. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Francisco de Borja? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Francisco de Borja? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Entre la corte y el alma, el desgarro interno. Tras aquel episodio estremecedor en Granada, cuando el rostro corrompido de la emperatriz Isabel de Portugal lo confrontó con la verdad implacable de la caducidad humana, Francisco de Borja regresó a su vida en la corte, pero ya no era el mismo. El mundo continuaba girando con sus intrigas políticas, sus celebraciones, sus alianzas y tensiones, pero en lo más profundo de su ser ardía una herida secreta, la certeza de que todo lo que lo rodeaba era pasajero,
de que cada honor, cada título, cada aplauso estaba destinado a desmoronarse como polvo frente al tiempo y la muerte. Aún así, no podía simplemente abandonar su posición. La vida le exigía responsabilidades concretas y él era, ante todo, un hombre de deber. Allí nació el desgarro interno que lo acompañaría durante años. Servir al emperador o servir al Señor, responder a las exigencias del poder humano o al susurro insistente de la voz divina que lo llamaba en silencio. En 1539, poco después de la muerte de Isabel, Francisco fue nombrado virrey de Cataluña, cargo de enorme relevancia en el imperio de Carlos V. Se trataba de una responsabilidad política que requería disciplina, estrategia y, sobre todo, fidelidad al emperador. Cataluña vivía tensiones sociales, alzamientos y divisiones internas. Gobernar aquella región no era un privilegio, sino un desafío arduo. Francisco aceptó el puesto con la seriedad que lo caracterizaba. Desde el primer día, se entregó a su labor con una energía admirable, mostrando un sentido de justicia poco común para los gobernantes de la época. No buscaba aprovecharse del poder para enriquecerse ni para manipular, sino que intentaba gobernar con rectitud y rectitud moral. Sin embargo, cada día de gobierno lo enfrentaba a la contradicción. Mientras su mente se ocupaba de conflictos, impuestos, pleitos y ordenanzas, su corazón se sentía cada vez más inclinado hacia lo espiritual. Era como vivir en dos mundos que chocaban constantemente dentro de él. En el palacio virreinal se sucedían banquetes y audiencias, pero Francisco encontraba consuelo en la oración silenciosa, en la lectura piadosa, en la comunión frecuente. Este detalle escandalizaba a muchos. En aquel tiempo, incluso entre nobles y dirigentes, recibir la Eucaristía con frecuencia no era lo común. La devoción intensa de Francisco llamaba la atención, y algunos lo miraban con desconfianza, pues consideraban exagerada su religiosidad, pero no era devoción superficial. Para él, cada comunión era un recordatorio del juramento que había hecho interiormente, servir solo a un Señor que no pudiera morir. En medio de los asuntos políticos, buscaba la presencia de Dios con una insistencia que lo apartaba del bullicio de la corte. Sus contemporáneos empezaron a notar en él un hombre distinto, con una mirada que parecía siempre estar en otro lugar, como si su alma contemplara un horizonte invisible que los demás no podían ver. En lo personal, la vida le sonrió en esos años. Se había casado con Leonor de Castro, dama de la reina Isabel, mujer de noble carácter y gran piedad, con quien compartió un matrimonio ejemplar. Juntos tuvieron 8 hijos, y su hogar se convirtió en un espacio donde la fe y la responsabilidad se unían en armonía. Leonor era para Francisco un apoyo espiritual, una compañera que comprendía la tensión que él vivía entre el mundo y Dios. Ella también cultivaba una vida interior intensa, y su influencia fue decisiva en el camino que él emprendería más adelante. La familia, con todo su amor y alegrías, también representaba para Francisco un lazo que lo mantenía atado a la tierra, un recordatorio de que aún no podía abandonar del todo el mundo para seguir solo el llamado de lo divino. La contradicción se hizo más aguda cuando la muerte golpeó de nuevo a su puerta. En 1546, tras una larga enfermedad, falleció Leonor. El dolor fue devastador. Aquella mujer que había sido su sostén, su compañera de fe y de vida, se apagaba en sus brazos. Francisco, al contemplar la fragilidad de quien más amaba, sintió nuevamente la crudeza del paso del tiempo. La experiencia de la emperatriz Isabel se repetía, pero esta vez no en la corte, sino en su propio hogar. Y allí, entre lágrimas y sufrimiento, comenzó a sentir con más fuerza que nunca la voz de Dios llamándolo a algo mayor. Los testimonios de la época narran que, al ver morir a Leonor, Francisco pronunció unas palabras que revelaban su disposición interior. «Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía». Era la aceptación de un dolor insoportable, pero también la semilla de una entrega absoluta. En ese momento, comprendió que no podía seguir viviendo dividido entre el mundo y Dios. Había llegado el tiempo de tomar una decisión radical. Aún así, su elección no fue inmediata. Francisco seguía siendo duque de Gandía. Poseía títulos, tierras y responsabilidades políticas. No podía abandonarlo todo de un día para otro. El desgarro en su alma se profundizó,
Por un lado, la fidelidad a sus hijos y al legado familiar. Por otro, el llamado insistente a la renuncia y a la vida espiritual. Era como estar atrapado entre dos fuegos, el deber y la fe, la tierra y el cielo, el poder y la cruz. Durante esos años, su vida se convirtió en un testimonio silencioso de esa lucha. A los ojos del mundo, seguía siendo un noble ejemplar, justo y devoto, pero en su interior, la distancia entre lo que vivía y lo que anhelaba era cada vez más insoportable. Encontraba paz solo en la oración, en el contacto con los pobres, en los momentos de silencio ante el sagrario. Su sensibilidad espiritual se hacía más intensa. Ya no podía disfrutar de los banquetes cortesanos ni de los privilegios de su rango. Todo lo que antes había tenido sabor de gloria, ahora le resultaba amargo y vacío. Fue en ese tiempo cuando comenzaron a surgir en él prácticas de mortificación y austeridad. Reducía los lujos de su casa, buscaba la simplicidad en su vida cotidiana, dedicaba más tiempo a la caridad. Se cuenta que, aunque seguía ostentando títulos, se inclinaba con humildad ante los necesitados, viendo en ellos el rostro de Cristo. Poco a poco, el duque de Gandía se transformaba interiormente en un hombre de Dios, aunque todavía debía atravesar la etapa más difícil, renunciar públicamente a todo lo que lo ataba al mundo. La nobleza que lo rodeaba lo consideraba extraño. ¿Cómo podía un hombre con tanto poder vivir con tal austeridad? Que lo impulsaba a acercarse a los pobres con la misma reverencia con que trataba a los reyes. La respuesta solo estaba en su corazón, aquel rostro descompuesto en Granada, la muerte de su esposa, y la voz interior que lo llamaba insistentemente a dejarlo todo. Este fue el tiempo del verdadero desgarro interno de Francisco de Borja, vivir como noble en el exterior, pero sentir el fuego de la santidad en el interior. Cada día era una batalla invisible, un tira y afloja entre lo que el mundo esperaba de él y lo que Dios le pedía. Y aunque todavía no había dado el paso definitivo, ya era evidente que su vida no se quedaría en la corte, sino que caminaba hacia un destino mucho más alto y trascendente. De duque a jesuita, el camino de renuncia. El eco de las campanas resonaba en las torres de Gandía, como si anunciaran no solo el paso del tiempo, sino también el inicio de una transformación irreversible. Francisco de Borja, heredero de un linaje poderoso y dueño de riquezas incalculables, caminaba por los pasillos de su palacio y en cada rincón sentía el peso de una pregunta que no le dejaba en paz. ¿Qué valor tiene el esplendor de un título cuando el alma clama por eternidad? El duelo por la muerte de su esposa, Leonor de Castro, había abierto una grieta en su interior y esa herida se transformaba ahora en un llamado, una voz silenciosa que lo empujaba a abandonar la vanidad para buscar lo eterno. No era un impulso pasajero, era una certeza creciente, un fuego que lo consumía por dentro. El hombre que un día había servido en la corte del emperador y había gobernado como duque de Gandía, se encontraba frente a una encrucijada, conservar el poder o entregarlo todo para abrazar el camino de Cristo. Los retratos colgados en las paredes, símbolos de su linaje, parecían observarlo con severidad, recordándole el peso de su apellido. Los Borja, o Borgia en italiano, eran sinónimo de gloria y también de controversia. Su familia estaba marcada tanto por el poder político como por la sombra de escándalos que habían sacudido a Roma. Francisco, sin embargo, llevaba en su corazón un anhelo distinto. Quería ser recordado no por las intrigas de la corte ni por la grandeza de sus títulos, sino por la santidad. Aquel deseo no surgía del orgullo, sino de la claridad con que comprendía que todo lo terrenal es fugaz. En silencio, meditaba sobre las palabras del Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Cada vez que esa frase cruzaba su mente, sentía que los muros de su palacio se estrechaban, como si la abundancia de su vida anterior se convirtiera en una prisión. El paso más difícil no era desprenderse de lo material, sino soltar lo que ataba su corazón, sus hijos, sus responsabilidades como duque, las expectativas de su linaje. Francisco no era un hombre imprudente, era un padre amoroso y un líder justo, pero sabía que su destino estaba más allá de la nobleza. Con paciencia y firmeza, dispuso que sus hijos fueran educados y preparados para heredar sus títulos y responsabilidades. No abandonó el deber con ligereza, sino con la disciplina de quien entiende que servir a Dios
también exige dejar todo en orden. Este gesto revelaba no solo su renuncia, sino también su profundo amor paternal. Al entregar el poder a su descendencia, entregaba también su confianza en que ellos continuarían lo que él dejaba atrás. En el silencio de sus noches, el palacio se transformaba en un claustro. La oración era su refugio, y en ese recogimiento empezó a vislumbrar con claridad el rostro de Cristo. Cada salmo recitado, cada lágrima derramada en secreto, lo acercaba más a la decisión que parecía imposible: dejar de ser duque para convertirse en siervo. En aquel tiempo, la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, se expandía como una nueva fuerza espiritual en el mundo. Sus miembros, conocidos como jesuitas, eran hombres de disciplina férrea, de oración constante y entrega radical. Y fue hacia ellos que Francisco dirigió su mirada. La idea de unirse a la compañía no era un impulso momentáneo, sino la consecuencia natural de su búsqueda. Quería un camino que le exigiera todo, sin concesiones. Cuando finalmente anunció su decisión, las reacciones fueron diversas. Algunos lo consideraron un acto de locura. ¿Cómo podía un duque, con poder, riqueza y prestigio, renunciar a todo para vestir la humilde sotana de un jesuita? Otros lo miraban con admiración, convencidos de que su gesto no era humano, sino divino. La noticia se extendió rápidamente por España y Roma, y muchos no podían creer que un noble de tan alto rango diera ese paso radical. Francisco, sin embargo, no buscaba aprobación ni reconocimiento. Para él, cada palabra de crítica era una prueba y cada elogio una tentación. Solo quería vivir en la verdad que había descubierto, que el único título que importaba era el de Hijo de Dios. La ceremonia de renuncia fue sencilla, pero cargada de un simbolismo que estremecía a todos los presentes. Francisco se despojó de las insignias ducales, entregó sus bienes y con serenidad se revistió del hábito jesuita. No había pompa, no había música cortesana, solo el silencio reverente que envolvía a quienes presenciaban aquel momento histórico. Ese instante se convirtió en un acto de redención no solo para él, sino también para su linaje, como si los errores del pasado de su familia encontraran en su entrega un nuevo camino de luz. Desde ese día, ya no fue el duque de Gandía, sino el hermano Francisco, un jesuita dispuesto a obedecer, a servir y a amar sin condiciones. El contraste era tan marcado que conmovía profundamente. El hombre que antes participaba en banquetes suntuosos, ahora compartía su mesa con los más humildes. El que se había rodeado de cortesanos y diplomáticos, ahora convivía con hermanos que solo tenían la palabra de Dios como riqueza. Y sin embargo, Francisco no sentía pérdida, sino plenitud. Cada gesto de servicio, cada momento de silencio, cada jornada de oración le confirmaba que había tomado la decisión correcta. La austeridad que asustaría a otros para él era libertad, y la disciplina jesuita se convirtió en su camino de santificación. Su transformación no pasó desapercibida. Allí donde iba, su ejemplo encendía la fe de muchos. No era un predicador ruidoso ni un hombre de discursos grandilocuentes. Su sola presencia transmitía la fuerza de alguien que había encontrado la verdad. Con el tiempo, se convirtió en una figura central dentro de la Compañía de Jesús, llegando incluso a ser su tercer superior general. Su capacidad de liderazgo, templada en los años de corte y gobierno, ahora se ponía al servicio de una misión mucho más elevada: guiar a sus hermanos en la expansión de la obra de Cristo. Francisco, el duque convertido en jesuita, se transformó en un puente entre el mundo de la nobleza y la vida consagrada, demostrando que la santidad puede florecer incluso en aquellos acostumbrados al poder. La renuncia de Francisco de Borja no fue un abandono, sino un acto de conquista espiritual. Renunció a la grandeza del mundo para abrazar la grandeza de la fe. Y en ese gesto radical, reveló una verdad que aún hoy conmueve. No importa cuán alto lleguemos en la escala social, siempre habrá un vacío que solo Dios puede llenar. La historia de este hombre nos muestra que la verdadera nobleza no se mide por títulos ni riquezas, sino por la capacidad de entregar todo en nombre del amor, la noche de la fe, la cercanía de la muerte. El tiempo había pasado con una velocidad misteriosa, como si los días se hubiesen convertido en arenas que se deslizaban sin resistencia entre los dedos. Francisco de Borja, ya no duque ni cortesano,
sino humilde servidor de la compañía de Jesús, se encontraba en los últimos tramos de su existencia. La austeridad de su vida como jesuita lo había transformado por completo. Sus rasgos, antes marcados por la nobleza y el porte majestuoso de un señor feudal, ahora reflejaban la serenidad de quien había entregado todo a Dios. Sin embargo, la cercanía de la muerte no era para él una condena, sino un pasaje. La enfermedad que lentamente consumía su cuerpo se convirtió en la ocasión para una última lección de fe, para una despedida que irradiaba la luz de quien jamás retrocedió ante el sacrificio. La noche se alargaba en su lecho, y aunque el cansancio lo debilitaba, su alma ardía con un fuego indomable, sostenido por la certeza de que cada sufrimiento era un puente hacia la eternidad. Francisco había conocido la gloria del poder, la ternura de la vida familiar y la disciplina férrea de la vida religiosa. Pero en esa etapa final, todo aquello quedaba reducido a un silencio profundo, un silencio que hablaba más que 1000 discursos. Los hermanos jesuitas que lo acompañaban se admiraban de su fortaleza. No se quejaba, no maldecía su dolor, sino que lo ofrecía como un sacrificio voluntario. Se decía a sí mismo que si había renunciado a todo en la vida, ¿cómo no entregaría también su propia carne como última ofrenda? En la soledad de la noche, cuando los gemidos de la enfermedad buscaban abrirse paso, sus labios murmuraban oraciones. Las lágrimas que brotaban de sus ojos no eran de desesperación, sino de un amor tan profundo que le resultaba imposible contenerlo. La cercanía de la muerte le hizo revivir escenas de su pasado, como si el alma en su tránsito final se detuviera a contemplar la senda recorrida. Veía con claridad el momento en que contempló el cadáver desfigurado de la emperatriz Isabel de Portugal y cómo aquella visión había encendido su despertar espiritual. Recordaba también la sonrisa de Leonor, su esposa, y el dolor que la muerte de ella sembró en su corazón, transformándose en la chispa de su conversión definitiva. Pasaban por su memoria las noches de oración en soledad, los caminos recorridos como misionero, las cartas enviadas como superior general de los jesuitas, en las que exhortaba a sus hermanos a no perder nunca la llama del celo apostólico. Esa sucesión de imágenes no lo atormentaba, sino que lo consolaba, como si el cielo le mostrara que todo había tenido un sentido. Sus últimas palabras dirigidas a la compañía no fueron de grandeza ni de poder, sino de humildad. «Si algo bueno he hecho en mi vida», decía con voz entrecortada, «no ha sido por mí, sino por la gracia que Dios me ha dado. Que nadie me recuerde por mis títulos, ni por mis oficios, ni por mis cargos, sino por haber intentado amar al Señor con todo mi corazón». Esa confesión, cargada de sinceridad, conmovía a quienes lo escuchaban. Francisco se despojaba incluso en el umbral de la muerte de cualquier vestigio de vanidad, para quedar desnudo ante Dios, tal como había vivido desde su conversión. En los días finales, su cuerpo estaba debilitado, marcado por la enfermedad que lo consumía lentamente. Las crónicas narran que padecía fiebres intensas, dolores constantes y una extrema debilidad que lo obligaba a permanecer en cama. Y aún así, nunca dejó de recibir a quienes buscaban consejo espiritual. Su habitación se convirtió en un pequeño santuario, un lugar donde la fragilidad humana se encontraba con la fortaleza de la fe. Los jóvenes jesuitas acudían a él en busca de palabras y salían transformados por la paz que emanaba de aquel rostro desgastado, pero lleno de luz. Las noches eran largas, y en medio de la penumbra, Francisco repetía con insistencia las palabras del Salmo: «Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo». En ese versículo encontraba un refugio. Para él, la muerte no era oscuridad absoluta, sino un umbral donde la mano de Dios lo esperaba. Cada gemido, cada respiración dificultosa era un acto de ofrenda, una manera silenciosa de unirse a la cruz de Cristo. En su corazón ya no había temor, había esperanza, una esperanza que lo sostenía como un faro en medio de la tormenta. Roma lo observaba con respeto. Muchos sabían que no se trataba de la agonía de un hombre cualquiera, sino de un momento histórico, el tránsito de un noble que había elegido la humildad, de un líder que había preferido servir antes que gobernar. Su muerte se convirtió en una catequesis viva, un testimonio que no necesitaba sermones. El Papa y los cardenales reconocían en él
a un hombre cuya santidad trascendía fronteras y cuya entrega radical lo había convertido en modelo no solo para la compañía de Jesús, sino para toda la Iglesia. Algunos relatos señalan que, en sus últimas horas, pidió que le leyeran los pasajes de la pasión de Cristo. Cada palabra era un bálsamo, cada imagen del Evangelio era para él un espejo de lo que vivía. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, murmuró repitiendo las palabras de Jesús en la cruz. No fue un grito de desesperación, sino una entrega confiada, y quienes estaban a su lado sintieron que aquel momento no era una despedida, sino una victoria. La victoria de un hombre que había recorrido con fidelidad el camino de la renuncia, del servicio y de la fe inquebrantable. La noche de su muerte, el silencio se volvió aún más profundo. Afuera, las calles seguían su curso, pero dentro de aquella habitación se respiraba una solemnidad indescriptible. Los hermanos rezaban en voz baja, sosteniendo el ambiente con oraciones, mientras Francisco, con los ojos entrecerrados, parecía ver algo más allá de lo visible. Su respiración se fue haciendo más leve, hasta que finalmente, con un último suspiro, entregó su alma. No hubo estruendo ni señales grandiosas, solo la paz absoluta de quien había vivido esperando ese momento. Esa noche no fue solo su muerte, fue también el inicio de una nueva vida que resonaría en la memoria de generaciones. Los que presenciaron su partida narraron que sintieron una presencia de santidad, una certeza de que Francisco no se extinguía, sino que ascendía. Su cuerpo quedó allí, débil y vencido por la enfermedad, pero su espíritu se elevó como un testigo eterno de que la muerte no es el final, sino el comienzo de la verdadera plenitud, el impacto que sigue resonando. El eco de la vida de Francisco de Borja no se apagó con su último suspiro. Al contrario, se propagó como una onda que atraviesa el tiempo y las generaciones. El duque convertido en jesuita dejó tras de sí un rastro de luz tan intenso que aún hoy parece palpitar en la memoria de la Iglesia. Su renuncia a los títulos y riquezas, su fidelidad inquebrantable en medio de las pruebas y su entrega total a la voluntad divina se convirtieron en semillas que germinaron en miles de corazones. Lo extraordinario de su legado es que no se limitó a los muros de los conventos ni a las fronteras de España. Alcanzó tierras lejanas, inspirando a nobles, campesinos, religiosos y laicos por igual. En un mundo marcado por el ansia de poder, Francisco representaba un contraste vivo, un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide en coronas ni palacios, sino en la profundidad de la fe. El impacto inmediato de su vida se reflejó en la expansión de la Compañía de Jesús. Como superior general, Francisco había guiado con mano firme y corazón ardiente a los jesuitas, consolidando la obra que Ignacio de Loyola había iniciado. Bajo su dirección se fundaron colegios, se fortalecieron misiones y se organizaron comunidades que llevaban la luz del Evangelio hasta los rincones más apartados. Su habilidad como administrador, pulida en los años de gobierno ducal, fue puesta al servicio de Dios con una eficiencia admirable. No buscaba protagonismo, sino eficacia para que la semilla de la fe llegara más lejos. Por eso, cada institución que nació bajo su liderazgo llevaba impresa la huella de su visión: formar hombres y mujeres capaces de transformar el mundo con el fuego del amor divino. Pero el eco de su ejemplo no quedó restringido al ámbito institucional. La figura de Francisco tocó las fibras más íntimas de la espiritualidad de su tiempo. Su radical renuncia inspiró a muchos a mirar con desconfianza el brillo engañoso del poder terrenal. Los relatos sobre cómo un duque poderoso había dejado todo para vestirse con el hábito jesuita circulaban como un canto de esperanza. Era un testimonio vivo de que la santidad no estaba reservada solo para los pobres o los excluidos, sino que también los grandes podían encontrar en Cristo la verdadera riqueza. En cada sermón que mencionaba su nombre, en cada carta que narraba su transformación, se transmitía la certeza de que Dios puede tocar cualquier corazón, por más rodeado de honores que esté. La nobleza europea, acostumbrada a blindar sus privilegios, quedó sacudida por el gesto de Borja. Algunos lo tomaron como un reproche silencioso, un espejo incómodo que mostraba la vanidad de sus vidas. Otros, en cambio, encontraron en él un motivo para cuestionar sus propios apegos.
No fueron pocos los que, inspirados por su ejemplo, hicieron donaciones a conventos, apoyaron misiones o incluso ingresaron en la vida religiosa. Francisco había encendido un movimiento de conversión que no se limitaba a los claustros, sino que alcanzaba los palacios y cortes más influyentes del continente. En el pueblo sencillo, su memoria despertaba ternura y admiración. Los campesinos y artesanos, al escuchar historias de aquel noble que se había hecho servidor, lo veían como alguien cercano, un santo que había comprendido el dolor humano porque él mismo había atravesado la pérdida, la enfermedad y la renuncia. No era un santo distante, inaccesible en su grandeza, sino un hermano que había recorrido los mismos senderos de fragilidad y esperanza. Las narraciones populares lo rodeaban de un aura de humildad y compasión, convirtiéndolo en modelo de lo que significa confiar en Dios aún en medio de las pruebas más duras. La resonancia de Francisco también se extendió al ámbito cultural y artístico. Poetas, cronistas y pintores quisieron plasmar en palabras e imágenes la transformación de aquel hombre que dejó atrás las pompas del mundo. En sus retratos no aparece como un duque orgulloso, sino como un jesuita sereno, con la mirada fija en lo alto. En los escritos se resalta su fuerza espiritual y su capacidad de liderazgo. Incluso la historia política de su tiempo no pudo ignorar su figura, pues su ejemplo mostraba un camino distinto al de la ambición y la intriga. La memoria de Borja se convirtió en una especie de faro, una referencia inevitable para quienes buscaban comprender la tensión entre poder y fe en el siglo XVI. El eco de su vida alcanzó además tierras lejanas. Los misioneros jesuitas llevaban consigo no solo la palabra de Cristo, sino también las historias de sus líderes y santos. Así, en las reducciones de América, en las misiones de Asia y en las fronteras de África, se hablaba de Francisco de Borja como un ejemplo de entrega total. Su historia se transformaba en herramienta pedagógica. Los catequistas contaban a los nuevos convertidos cómo un hombre que lo tenía todo había descubierto que solo Dios basta. De esa manera, el testimonio de Borja atravesó océanos y culturas, resonando en lenguas y costumbres muy distintas, pero siempre con la misma fuerza persuasiva. Otro aspecto profundo de su impacto fue su espiritualidad mística. Aunque no dejó tratados teológicos extensos, sus cartas y exhortaciones revelaban una fe impregnada de ternura y de rigor al mismo tiempo. Hablaba de la necesidad de vivir con los ojos puestos en la eternidad, sin dejarse atrapar por lo pasajero. Invitaba a sus hermanos a no temer la pobreza ni la enfermedad, sino a ver en ellas oportunidades de unión con Cristo. Ese estilo espiritual, sencillo pero radical, marcó a generaciones de jesuitas que encontraron en él una brújula segura para atravesar las dificultades de la misión. La noche oscura de la fe, que él mismo había vivido en su enfermedad, se transformó en un testimonio poderoso de confianza absoluta en Dios. Con el tiempo, la Iglesia reconoció en Francisco no solo a un líder eficaz, sino a un santo auténtico. Fue beatificado en 1624 y canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Su canonización no fue un gesto político ni un simple reconocimiento formal. Fue la confirmación de que su vida resonaba más allá de su tiempo. En las celebraciones, multitudes se reunían para agradecer por su testimonio, y su nombre se unió al de los grandes santos de la Iglesia. Cada 3 de octubre, su memoria se convirtió en ocasión de fiesta y de reflexión. Fiesta porque recordaba la victoria de un hombre sobre la vanidad del mundo, y reflexión porque invitaba a cada fiel a preguntarse qué apegos debía dejar atrás para seguir a Cristo con más fidelidad. Hasta hoy, el eco de Francisco de Borja sigue vivo en la liturgia, en las oraciones y en los templos que llevan su nombre. En España, especialmente en Gandía y Valencia, su figura continúa siendo venerada como un orgullo espiritual, un recordatorio de que la santidad florece también en la nobleza. En América Latina, su memoria está presente en iglesias, colegios y comunidades jesuitas que llevan adelante la misión de educar y evangelizar con el mismo espíritu que él encarnó. Su impacto no es estático, sino dinámico. Se renueva en cada generación que descubre en su historia un motivo para replantearse la vida y dar un paso más hacia Dios. El legado de Francisco es, en definitiva, un susurro persistente
que nos recuerda que lo esencial no es lo que se posee, sino lo que se entrega. Su vida, marcada por la paradoja de la renuncia y la plenitud, sigue resonando con fuerza, como una campana que no deja de llamar al corazón humano hacia una verdad más grande. Y en esa resonancia, cada hombre y mujer de hoy puede encontrar un eco personal, una invitación íntima a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Invitación final: renunciar, abrazar. La historia de Francisco de Borja no concluye en su canonización ni en las celebraciones que cada 3 de octubre recuerdan su memoria. Su vida, más que un relato del pasado, es una invitación que atraviesa el tiempo y llega hasta cada corazón. La paradoja que marcó su existencia, renunciar para abrazar, no es una decisión exclusiva de un noble del siglo XVI, sino un dilema que toca a todo ser humano en cualquier época. ¿Qué estamos dispuestos a soltar para encontrar lo que realmente importa? ¿Qué debemos dejar atrás para abrazar aquello que nos conduce a la plenitud? En el fondo, esa es la esencia del camino cristiano: despojarse de lo efímero para descubrir lo eterno, dejar lo que brilla superficialmente para abrazar la luz que no se apaga jamás. Renunciar no significa, en este contexto, perder sin sentido, sino transformar. Francisco lo entendió cuando vio que el poder, la fama y las riquezas no podían llenar el vacío de su corazón. El acto de dejar su ducado no fue un gesto desesperado, sino una elección consciente de liberarse de aquello que lo ataba para volar hacia una libertad más grande. Esa renuncia, lejos de disminuirlo, lo engrandeció. Lo mismo sucede con cualquiera que, en su vida diaria, decide dejar atrás rencores, apegos o ambiciones desmedidas para abrazar lo que de verdad lo hace crecer. La renuncia se convierte entonces en puerta, no en muro, en inicio de algo más pleno y verdadero. Abrazar, en la lógica de Borja, no era un gesto vacío de sentimentalismo, sino una acción concreta, encarnada en su vida jesuita. Abrazó la pobreza, el servicio, la obediencia y la entrega sin reservas. Abrazar es tomar entre las manos lo que otros rechazan: la sencillez, la humildad, la fragilidad. Es inclinarse para levantar al caído, es compartir el pan con el que nada tiene, es sostener la esperanza en medio de la noche. Francisco abrazó esa vida con tanta radicalidad que incluso en medio de enfermedades y dificultades, nunca perdió la paz interior. Su abrazo no fue superficial, fue total, con la mente, con el corazón y con el cuerpo entero ofrecido como sacrificio vivo. La invitación que brota de su testimonio no es a reproducir literalmente su camino, sino a vivir el mismo espíritu en nuestras realidades concretas. No todos estamos llamados a dejar un ducado, pero sí a soltar aquello que nos impide amar. Puede ser el orgullo que nos encierra, la búsqueda insaciable de reconocimiento, la ambición que nos consume o la comodidad que nos paraliza. Cada renuncia personal abre espacio para un nuevo abrazo. Abrazar la familia, la fe, el compromiso con los demás, la fidelidad a un propósito más grande. Esa es la dinámica que resuena como un eco en la vida de Francisco. Dejar algo para ganar todo, soltar lo frágil para abrazar lo eterno. Su testimonio también interpela a nuestra sociedad, marcada por el consumo y la apariencia. Vivimos rodeados de estímulos que nos dicen constantemente que valemos por lo que tenemos, por lo que mostramos, por la cantidad de poder o éxito acumulado. Frente a esa narrativa, la figura de Borja se alza como un grito silencioso, recordándonos que nada de eso perdura. Lo que permanece es el amor entregado, la fe vivida, la verdad abrazada sin temor. La invitación de su vida es a nadar contracorriente, a no dejarnos atrapar por el espejismo del tener, sino a encontrar la riqueza del ser. Y esa riqueza no depende de circunstancias externas, sino de la disposición interna de renunciar a lo superficial para abrazar lo esencial. El contraste entre el palacio de Gandía y la celda jesuita refleja de manera poderosa lo que significa este camino. De un lado, los salones adornados, las fiestas cortesanas, la música y el bullicio. Del otro, la sencillez de un espacio desnudo, donde la única riqueza era la oración y la presencia de Dios. Y, sin embargo, fue en esa celda donde Francisco halló la plenitud que jamás encontró en sus palacios.
El brillo de los candelabros dorados palideció frente a la luz de una vela encendida en el silencio de la oración. Ese es el símbolo que nos deja. A veces, lo que parece pérdida es en realidad ganancia, y lo que parece empobrecimiento es la verdadera riqueza. Francisco también nos enseña que renunciar y abrazar no es un acto único y aislado, sino un proceso continuo. No bastó con dejar su ducado. Día tras día, tuvo que renunciar a la tentación de la nostalgia, al deseo de volver atrás, a la comodidad que su condición noble le ofrecía. Cada jornada le exigía abrazar con firmeza la misión, aun cuando las dificultades lo abatían. Esa perseverancia es parte esencial de la invitación que nos deja. No basta con un momento de impulso. Es necesario un camino constante, una fidelidad renovada a diario. Solo así, la renuncia se convierte en libertad y el abrazo en plenitud duradera. El eco de su vida también se traduce en una pregunta personal que resuena en cada uno. ¿A qué estoy llamado a renunciar yo? Y, en consecuencia, ¿qué estoy llamado a abrazar? No se trata de compararnos con un santo, sino de dejarnos interpelar por su ejemplo. Quizás la renuncia que se nos pide es dejar un orgullo que nos divide de alguien cercano, o tal vez abrazar con paciencia a quien nos resulta difícil de amar. Quizás sea renunciar al miedo que nos paraliza para abrazar la confianza en un futuro nuevo. Lo cierto es que la dinámica de su vida se actualiza en cada elección pequeña o grande que tomamos. Así, Francisco de Borja no se convierte en un personaje lejano, sino en un compañero de camino. Su historia nos recuerda que todos tenemos algo que soltar y algo que abrazar. Todos estamos llamados a atravesar esa paradoja que no destruye, sino que salva. La grandeza de su testimonio es que nos muestra que detrás de cada renuncia sincera hay un abrazo más profundo esperándonos. Y ese abrazo no es otro que el de Dios mismo, quien llena con su amor lo que dejamos vacío al renunciar.